Chicos, ¿qué tal? Su profesora Melina Padilla Soto, esta vez en un nuevo video. Vamos a ver qué nos trae para empezar conmigo en lo que es plan lector, ¿sí? Vamos a ver, chicos, empezamos. A ver. Todos tenemos algo en común. Al inicio de nuestra existencia, los seres humanos no se diferenciaban mucho físicamente entre sí. Todos tenían características comunes, como un cuerpo cubierto de pelos, un rostro simiesco, un caminar ligeramente encorvado, etc. Pero hoy, esta situación ha cambiado. Si ves a tu alrededor, comprobarás que tus amigos, vecinos y familiares son de distintos aspectos físicos, porque durante el proceso de evolución, aquel hombre mono fue cambiando su color de piel, cabellos, color de ojos, su forma de entender el planeta, religiosidad y su manera de relacionarse con la naturaleza. Fabricaciones de herramientas técnicas agrícolas. Por ese motivo, encontrarás que las personas son distintas entre sí. En sus rasgos físicos, la cultura posee idiomas, costumbres, etc. Aquella experiencia vivida que nos hace ser unidos. Es bueno recordar que a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos algo en común que nos une y que olvidamos frecuentemente. Son nuestros orígenes. Las diferencias físicas, entre otras cosas, son diferentes causales. Quiere decir que han sido determinadas por la forma y cómo nos hemos adaptado a diferentes situaciones, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que somos seres humanos por encima de nuestras diferencias físicas o culturales. Ahí radica el vínculo que debe hermanarnos y sobre todo el cual debemos establecer las bases para hacer de nuestra sociedad un mundo más justo, fraterno e igualitario, es decir, más humano. Una bonita lectura que te he escogido que nos habla un poquito de la historia, ¿verdad? Estamos viendo un poquito también acá de historia, de las diferentes cosas que nos une. Acá hay un tema muy amplio, en verdad. Ya, me gustó esta lectura y bueno, quise con ustedes compartirla, ya que estamos justamente en plan lector, ¿no? Y conocer un poco más de qué cosa nos une, qué cosa nos hace diferentes y qué cosa a la vez nos hace iguales. Porque la mayoría de personas tenemos dos piernas, dos brazos, una boca. Hay cosas que nos hacen iguales a todos. Ya nos olvidamos de lo femenino y lo masculino. Pero hay cosas que nos hacen diferente, aparte de nuestro sexo, nuestros gustos, nuestras características físicas. Gracias a eso nosotros hemos hecho ¿qué cosa? Hemos sembrado culturas, religiones, idiomas, costumbres, países, etcétera, ¿no? Empezamos de una manera y cómo hoy hemos evolucionado y conocemos, ¿no? Las religiones, conocemos ahora el universo, sabemos que hay más cosas de las que antes no conocíamos. Qué importante es esta lectura, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos trae la siguiente. Esta es la comprensión lectora. Yo ya te la leí, te expliqué un poquito a grosso modo. Tú tienes que volverla a leer para que la vuelvas a entender y ya culminar con estas preguntas. ¿Cómo podrías definir la diversidad? ¿No? Recuerda que primero, para entender la pregunta, tienes que saber qué cosa es diversidad. Lo buscas en tu diccionario y entonces podrás ya cómo podrías definir la diversidad. Con tus palabras, no con el diccionario, sino para que te des una idea y que te apoye para entender la pregunta. ¿Por qué crees que hay tanta diversidad en el mundo? Eso en parte te lo he explicado, ¿no es cierto? Cuando te dije que de ahí nace la cultura, etc. ¿Será buena la diversidad? Porque ¿tú qué crees? ¿Es buena o no es buena? ¿Y por qué? ¿No? Porque si decimos, por ejemplo, a mí no me gusta el arroz con pollo. ¿Por qué no te gusta? Porque encuentro tal vez muchos alberjas, muchas zanahorias y no es de mi agrado. Estás diciendo el motivo, también sustentando tu pregunta y es lo mismo. Me tienes que decir
¿será buena la diversidad? ¿Y por qué? Si es positiva, si es negativa, el por qué. Y en el Perú, ¿qué tipo de gente convive? ¿Qué los mantiene unidos? Ya, entonces vas a contestar, ¿no? La pregunta ya tú con tus propias palabras. Vamos a ver qué nos trae la siguiente diapositiva. Otra pequeña lectura, ¿ya? Grandes personajes, en este caso estamos hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo nació en Vince, Florencia, en Italia, en 1452. Era hijo de una campesina y un rico notario, que viendo el gran talento de su hijo desde que era un niño, le apoyó a que entrara como aprendiz en el taller de pintura del famoso artista de la época. Ahí empezó a formarse como pintor y escultor a la edad de 14 años. A partir de entonces y hasta su muerte a los 67 años, desarrolló una intensa carrera artística que lo llevó a trabajar en otras ciudades como Milán. Pero Leonardo no solo se dedicó al arte, tenía una curiosidad enorme por todo. Amaba la ciencia, la cocina, la música. Le encantaba observar todo lo que le rodeaba y descubrir el porqué de las cosas. Se pasaba el día investigando y creando nuevos inventos. Y de todo lo que descubría lo iba anotando en los cuadernos junto a sus fantásticos dibujos. Investigó en muchísimos campos porque cualquier tema era interesante. La pintura, arquitectura, botánica, anatomía, aerodinámica, astronomía, la medicina, ingeniería, la física, la zoología, la música, la filosofía, y en muchos de sus estudios se adelantó a su época. Para que te hagas una idea de su ingenio, fue quien diseñó el primer helicóptero, pero además planteó sistemas de desagües para la ciudad. Descubrió cómo la sangre recorre el cuerpo humano. Creó el primer reloj despertador y otros muchos inventos como trajes de buzos, grúas, carros de combate, submarinos, aparatos para picar alimentos, una rudimentaria calculadora, etc. Casi ninguno fue llevado a la práctica, es decir, fueron diseñados y explicados en sus cuadernos, pero no se tuvo una gran influencia en la ciencia del futuro. Pero Leonardo fue además, como sabes, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Seguramente conoces La Gioconda, el famoso retrato de Enigma de la Sonrisa. Dicen que Leonardo no se desprendió de él hasta su muerte, seguramente porque era la pintura del que más orgulloso se sentía. Otras de sus famosísimas obras son La Última Cena y El hombre Vitruvio, un famoso dibujo en el que muestra cómo debe ser el cuerpo humano ideal. Leonardo está considerado como un genio universal y el representante más completo de la cultura del Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento es una época, una etapa que hemos pasado. Responde las preguntas. ¿En qué país nació Leonardo? Yo sé que tú sabes porque ahí está. ¿A qué edad empezó a formarse como pintor y como escultor? También está. ¿Qué profesión tenía el padre de Leonardo da Vinci? Indica 3 campos de los muchos que investigó Leonardo. ¿Y de qué aparato volador diseñó el primer modelo? Tú sabes. Y el último es, ¿cuál es la pintura más famosa de Leonardo? La que él estaba orgulloso, ¿cierto? Y aquí te traigo un poquito más de Leonardo da Vinci. Mi nombre es Leonardo da Vinci. Yo no solo fui un gran artista. La mayoría de la gente me conoce porque fui un excelente pintor. Además de eso, yo era un gran científico e investigador. Muchos de mis diseños siguen asombrando a muchas personas hoy en día. Me encantaba hacer dibujos de inventos que todavía no existían. Yo nací en Italia, en un pueblo llamado Vinci, en 1452. De pequeño, fui un niño muy curioso. Me encantaba dibujar y me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Además, estudié las 4 ciencias más importantes en ese momento: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música.
Las clases se me hacían súper fáciles y aprendía muy rápido. A mí me fascinaba todo lo que veía a mi alrededor. Me gustaba ver mucho los pájaros y varias veces diseñé máquinas para volar. Me tocó vivir en una época que se llamó el Renacimiento. En esos años estaba muy de moda la pintura, la escultura y la arquitectura. Cuando tenía 20 años, abrí mi propio taller de pintura y escultura y fui súper exitoso. 10 años más tarde, trabajé para un duque en Italia. Trabajé ahí por 17 años y en ese lugar fue donde pinté muchísimos cuadros. Seguramente conoces uno de mis cuadros más famosos, que es la Mona Lisa. Recuerda que el arte es muy importante porque puedes expresar lo que piensas y lo que sientes. ¿Y a ti? ¿Te gusta pintar? Espero que mi historia te haya gustado. Y bueno, es así como Da Vinci les ha puesto para terminar con la idea de este famoso escultor científico. Imagínense, tanto que él había estudiado, pues sí conocía. Y así les he enseñado un poquito más de la historia, pero acerca del plan lector, que está sumamente interesante, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a rellenar las preguntas que están y les voy a mandar en las hojitas. Ok, las lecturas las pueden, ¿qué cosa? Imprimir. Pero las preguntas ustedes lo tienen que hacer a mano y tienen que responderlo a mano, ¿sí? Para que por favor se les ponga la notita. Son pocas preguntas. De la primera lectura son 4 y la siguiente también son unas 5, ¿no? Entonces son pocas preguntas que vamos a contestar y que ustedes me van a responder. Les voy a hacer otras preguntas y espero que hayan entendido y nos estamos viendo, chicos. Chao, chao, cuídense.